Lamentablemente partidos como Arena, partidos como el FMLN, siempre se opusieron al desarrollo de nuestro país. Pero en el año 2022, donde la Asamblea Legislativa ya es, digamos, favorable al Ejecutivo, tampoco hemos visto la ejecución de estos proyectos. Que Vamos en nuestro tiempo dijo que no también a esos proyectos. Entonces, a esos proyectos, y no solo a esos proyectos, sino que al plan control territorial, al cero homicidio, a los ceros homicidios que hemos tenido nosotros. Diputado, nuestro rol no es venirles a endulzar los oídos a los funcionarios. Tal vez ese es el rol que les han dado a ustedes. Sobre el interrogatorio que hacía la diputada Claudia Ortiz al ministro de Obras Públicas, el diputado Caleb Navarro se molesta y le expresa que ella no votó por los proyectos que se mencionan en la comisión. Observe el video hasta el final. La primera pregunta que tengo es sobre 4 proyectos de obras de mitigación, la mayoría en San Salvador y La Libertad. Son proyectos de mitigación, uno, por ejemplo, en el margen derecho del río Celguate, comunidad Santa Carlota, en San Salvador. También margen derecho del puente Chilama, municipio y departamento de La Libertad. La Cárcava en Colonia de Bosques de la Paz, en Ilopango, San Salvador, y en el margen del río Celguate, en la zona colindante a la comunidad 10 de octubre, en Santa Marta, departamento y municipio de San Salvador. Esos 4 proyectos, si bien vienen en este presupuesto 2023, pero también venían en los presupuestos 2021 y 2022. Cada uno presupuestaba entre 2 y 1.5 o $1 millón. Sin embargo, según los datos de transparencia fiscal, no se han ejecutado estos proyectos en los últimos 2 años. Quisiera saber, señor ministro, ¿qué ocasionó que no se realizara la ejecución de estos proyectos? Y si este año 2023, ya que también vienen presupuestados, será diferente, ya que son obras de mitigación en lugares pues también claves y sumamente vulnerables del área metropolitana de San Salvador. Nosotros, hay varios proyectos de mitigación que hemos querido venir ejecutando desde el año 2019, ¿verdad? Lamentablemente partidos como Arena, partidos como el FMLN, siempre se opusieron al desarrollo de nuestro país y más allá del desarrollo también a la misma gente, pues, ¿verdad? Ellos pensaban que al no aprobar proyectos en el presupuesto general de la nación, le afectaban al gobierno, pero más allá de afectarle al gobierno, en realidad estaban afectando a las comunidades más olvidadas y vulnerables de nuestro país. Si ustedes pueden revisar, en el año 2019, cuando se presentó el presupuesto, ahí iba el proyecto de Brisas de San Francisco, por ejemplo. Ahí también iba el proyecto de Santa Carlota, ahí también iba el proyecto del puente Chilama, ahí también iba el proyecto de Bosques de la Paz, ahí también iba el de la comunidad 10 de octubre. De igual manera, en el año 2020 se volvió a presentar. Y en el año 2020, con el agravante fue que en el presupuesto general de la nación, cuando lo aprobaron, parecía que al Ministerio de Obras Públicas le habían aprobado todos los proyectos. Pero en realidad fue todo lo contrario, porque decía dentro del decreto que se recortaban más de $200 millones de inversión pública, 270 millones, si no me recuerdo más o menos, y fracción, era lo que se estaba recortando de inversión al gobierno en el presupuesto general de la nación. Es decir, por un lado querían aparentar que estaban apoyando proyectos, pero por otro lado recortaban dentro del decreto legislativo que pasaron en ese año para el presupuesto del año 2021. Y eso fue lo que en realidad sucedió, porque al final proyectos como Santa Carlota, como Brisas de San Francisco, que se hubieran podido ejecutar en el 2021, que se hubieran ejecutado en el 2020, que se hubieran ejecutado en el 2019, lamentablemente como los quitaban del presupuesto de manera escondida, porque no le ponían ahí que vamos a eliminar estos proyectos, ¿verdad? Porque sabían que si no la gente les iba a reclamar. Al contrario, yo me recuerdo que eran tan cínicos que hasta iban a las comunidades a decirles, miren, vamos a aprobar este proyecto, vamos a aprobar este proyecto. Pero a las horas de las horas, cuando se aprobaba el presupuesto general de la nación, pues recortaban inversión pública para el gobierno y entre ellos varios proyectos. Entiendo entonces de la respuesta que usted ha mencionado que las razones por las cuales no se han ejecutado estos proyectos es porque no se tenía el financiamiento de parte de asambleas legislativas anteriores,
porque fue necesario para completar Fomilenio 2, porque fue necesario para hacer intervenciones durante la pandemia. Pero en el año 2022, donde la Asamblea Legislativa ya es, digamos, favorable al Ejecutivo, tampoco hemos visto la ejecución de estos proyectos. Le voy a dar la siguiente pregunta y tal vez ahí me puede hacer la contrarrespuesta de esta otra interrogante. Y es que sin duda el tema de la construcción y viaducto de Los Chorros, la ampliación del tramo de Los Chorros, es el proyecto más grande que vemos dentro del presupuesto y también en el año 2022 estuvo presupuestado una ejecución de 22 millones. Sin embargo, igualmente en el 2022 hemos visto una ejecución del 0% de este proyecto. Para el año 2023 viene presupuestado con 65.5 millones. Y nos preocupa un poco el hecho de que si en este año un proyecto tan importante como ese no ha podido ser ejecutado, ¿qué pasará cuando en el 2023 el monto es aún mayor? Quisiera saber, porque además en la página del BESIE podemos observar, según la última actualización del 1 de noviembre, que no ha habido ningún desembolso para este proyecto. Nos gustaría que explique un poco más en detalle, señor ministro, qué ha provocado en sí el atraso para iniciar y cuándo se espera comenzarlo, como ya también lo preguntó otro colega diputado y diputada. Muchas gracias. Bueno, si de verdad les preocuparan, yo creo que este proyecto se hubiera resuelto hace años, ¿verdad? Es decir, en 30 años yo creo que hubieran construido 3 veces la carretera de Los Chorros y todavía les hubiera sobrado para construir otros proyectos más. Pero bien, en el caso de la carretera de Los Chorros, este es un proyecto que está en licitación pública. Normalmente, si ustedes pueden comparar las obras, los proyectos de inversión pública, normalmente pasaban décadas y ni tan siquiera se empezaban. Prueba de ello, el Bypass de la Libertad, prueba de ello, el Bypass de San Miguel, prueba de ello, pues, una serie de proyectos donde decían que los iban a hacer y al final nunca se hacían. Pasaban décadas en proyectos de, por ejemplo, carretera Camino Sur City, cerca de 60 millones de dólares y ni tan siquiera, incluso nosotros lo encontramos hasta abandonado. Pero bien, este proyecto que tiene una inversión de un poco más de 300 millones de dólares, que sería la inversión más grande que se ha desarrollado en la historia de El Salvador, ya se terminó los estudios de factibilidad, ya se terminó el diseño de ingeniería y pues como es parte de financiamiento por parte del gobierno de Corea y por parte del BESIE, hay una serie de objeciones que normalmente pues se requieren para poder sacar el proceso a concurso público. Nosotros ahorita lo tenemos en licitación. Esperamos muy pronto poder adjudicar a la empresa que resulte ganadora, porque hoy no es como antes, que ya tenían a los ganadores y que lo que hacía falta era licitar el proyecto. Es más, ya tenían a los ganadores y lo que hacía falta era inventarse qué hacían, ¿verdad? Para robarse el dinero. Pero ahora es totalmente diferente. Los 4 diputados del FMLN votaron no a favor de los proyectos que se han ejecutado este año. Es decir, todos los proyectos que se están ejecutando, el FMLN dijo que no quiere esos proyectos. También Nuestro Tiempo dijo que no quiere esos proyectos para la gente. Aquí está la votación. También tenemos acá que Vamos en Nuestro Tiempo dijo que no también a esos proyectos. Entonces, a esos proyectos, y no solo a esos proyectos, sino que al plan control territorial, al cero homicidio, a los 0 homicidios que hemos tenido nosotros en nuestro país, y no solo eso, sino que también a la apuesta de salud que se tiene, a la educación, todo eso le dijeron que no al pueblo salvadoreño. Entonces, venir en ocasiones a decirlo, y es que se escucha bien bonito, se escucha como que, vaya, miren, votamos por esto, ¿dónde está? Pero aquí estamos diciendo que no estamos de acuerdo con esos proyectos de país. Esto fue el día 22 de diciembre, comenzó la votación a las 8:43 de la noche y finalizó ese mismo día a las 8:43:35. Aquí está, claro. Entonces, un llamado también y un anuncio al pueblo salvadoreño. Vamos a ver este año todos los proyectos que ha presentado el ministro Romeo Herrera. Todos esos proyectos de reparaciones de Cárcava, todos esos proyectos para el oriente del país, todos esos proyectos también para el occidente, todos esos proyectos vamos a ver, porque no significa que no están de acuerdo.
Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos venir a decir, a preguntar o a decirlo cuando nosotros decimos que no queremos los proyectos? No le encuentro la lógica. Y lo dije la vez anterior. Lo digo esto porque tenemos la oportunidad, o tiene la oposición la oportunidad en este nuevo presupuesto de decirle que sí a los proyectos de nuestro país, de decirle que sí a más médicos en nuestros hospitales, decirle que sí a abastecimiento de las medicinas, decirle que sí al periférico Gerardo Barrio en su finalización, decirle que sí también al viaducto de Los Chorros, decirle que sí a toda la reparación de las cárcavas de las comunidades. Ojo, no ocupamos los votos porque gracias a Dios y gracias al pueblo salvadoreño nos dio esta mayoría absoluta. Y también hay otros partidos políticos que son amigos y aliados que han visto también cómo el país se ha desarrollado y apoyan estas nociones. Así de que vamos a ver este año, a ver si le dicen sí a estos proyectos o a ver si le dicen no, ¿verdad? Esa aclaración para que también el pueblo sepa quiénes son los que votan este presupuesto, quiénes los que dicen, quiénes son los diputados que están a favor y quiénes son los diputados que están en contra. Gracias, presidente. Quería hacer un comentario por alusión a lo que mencionó el diputado Navarro, que nos sacó a relucir los votos de este año, del presupuesto 2022. Y sí, diputado, votamos en contra de ese presupuesto, no por estar en contra de proyectos en beneficio de la gente, sino porque teniendo en cuenta que el presupuesto es una promesa que se le hace a la población de que se va a destinar dinero para ciertas cosas que en teoría son importantes para la población. Pero votamos en contra de ese presupuesto porque tenía sobreestimados los ingresos tributarios y tenía subestimados los gastos. Y también no hay un abordaje adecuado a la deuda. Tanto es así, y es lo que estamos viendo también en la discusión del presupuesto de este año, que el nivel de endeudamiento es tan preocupante que lo destinado a pagar deuda en este año ya va a superar lo que se está destinando en educación y en salud. Si no se tiene un adecuado abordaje de ese problema, por más que pongamos que el presupuesto 2023 ha destinado X cantidad de millones de dólares a la inversión pública, vamos a estar el próximo año, si eso no es realista, y si no abordamos el problema de la deuda, vamos a estar el siguiente año volviéndole a preguntar a los funcionarios por qué no han ejecutado X o Y proyecto, o en el caso de educación, como vimos la semana pasada, en proyectos importantes para la estrategia de educación de este país están del menos del 1% de ejecución, o en lo que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas, según la base de datos de inversión pública, vemos una ejecución del 20% a estas alturas del año. Entonces, diputado, nuestro rol no es venirles a endulzar los oídos a los funcionarios. Tal vez ese es el rol que les han dado a ustedes. Pero como oposición es importante hacer una revisión porque es una responsabilidad hacer un estudio detallado del presupuesto y saber qué es la realidad que se va a hacer, no nada más una promesa. Gracias, presidente.